bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. Los últimos resultados electorales nos han sorprendido y han revelado un país con opiniones fragmentadas. Para analizar los retos del siguiente gobierno, particularmente el de la descentralización, conversaremos hoy con Jorge Escobar, profesor de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de Junín, Patricia Salas, profesora de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, y Omar Narrea, profesor del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico y la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, buenos días. El resultado de las últimas encuestas leíamos no fue el que vimos al final de las elecciones. ¿A qué se debe esto? Empezamos con Omar. Sí, es una pregunta que está en el aire bastante en los últimos días y quizás tiene que ver con que hay mucha fragmentación de partidos, ¿no? Hay pequeños partidos y quienes pasaron a segunda vuelta también no son una gran mayoría. Entonces, en cuestión de variabilidad, es un tema de quién hizo mejor algo pequeño para poder pasar. Y si uno analiza en sumatorias, de repente sí puede encontrar que hay un 30% de la población más tirando para la izquierda, un 35% más tirando para la derecha, pero individualmente está muy disperso, ¿no? Tanto así que la foto de la primera, el flash fue el candidato Castillo contra Hernando de Soto, pero ahora él ha pasado a, si no me equivoco, cuarto puesto. Pero el margen de error era algo que lo ponían en ese entonces como algo posible. Entonces, no es que se deba a la fortaleza de los candidatos en sí, sino más bien a la fragmentación y a la debilidad en derecha y, por así decirlo, a la fortaleza en izquierda, ¿no? Entonces, creo que más nos está sorprendiendo en Lima, lo voy a decir desde mi perspectiva de profesor de la universidad en un distrito particular de Lima, más nos ha sorprendido por ahí el lado de la izquierda que el lado de la derecha, ¿no? Al final uno estaba cambiando su voto entre Keiko o Hernando de Soto, o mantenía fuerte su apuesta por el candidato Aliaga, pero sabía que se estaba debilitando entre sí, ¿no? Pero en la izquierda no vimos, digamos, qué es lo que estaba pasando, y creo que ahí yo también me convierto en un entrevistador, porque conversando con lo que decía Patricia antes o Jorge en la previa de la entrevista, ahí hay un mundo que ellos nos pueden ayudar a entender, ¿no? Entonces, por ahí, por lo general, yo me quedo. Patricia, queremos conocer un poco la perspectiva de una profesora de Arequipa, ¿no? ¿A qué le atribuirías los resultados de las encuestas, particularmente en tu región? Mira, yo creo que efectivamente lo que vimos como las encuestas publicadas abiertamente una semana anterior a las elecciones no condice con lo que sucedió en las urnas luego, pero cuando supimos de cómo iban avanzando las encuestas, digamos que no se publicaban abiertamente, veíamos cómo iba yendo la tendencia, y la tendencia iba yendo a lo que resultó finalmente en las urnas, ¿no? Yo no sé si ahora hay autorización de publicar esas encuestas que circularon solamente en hábitos pequeños. Uno vería ahí cómo sí se confirmó la tendencia. Creo que lo que no estamos haciendo es entender el Perú, y creo que tercamente nos negamos a entenderlo. Y nos negamos a entenderlo desde lo que pasó en los 90. El fenómeno electoral fue, digamos, parecido en la lógica sorpresiva cuando se elige la primera vez a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori venía con un porcentaje muy pequeñito en las encuestas, estaba casi dentro de los otros, ¿no es cierto? Y después resultó el presidente de la República. Y luego hemos ido haciendo elecciones de mal menor, en donde siempre hemos confrontado esta posición que algunos llaman de izquierda, yo llamaría más bien populista o popular, y que
refleja permanentemente esa desigualdad estructural que estamos viviendo en el país en general y que tiene una expresión territorial bien clara, ¿no es cierto? Una cosa es lo que pasa en las regiones de la costa o en los departamentos o provincias, ya no solamente Arequipa, por ejemplo, es una región que tiene costa, tiene Sierra Media y tiene Sierra Alta. Y las realidades en las tres son absolutamente diferentes, ¿no es cierto? Si nos vamos a Cusco, Cusco tiene una zona urbana, turística, pujante, pero tiene un entorno, digamos, serrano, altoandino fuerte, y tiene una zona de selva que desconocemos, ¿no es cierto? Que ni siquiera está en nuestro imaginario, lo mismo pasa con Puno. Entonces, esas características no las hemos visto y tienen poblaciones y tienen relaciones sociales, económicas y dinámicas, relaciones sociales y económicas que se expresan en el territorio. Entonces, si asociamos la desigualdad general que tenemos en el país con esta desigualdad que tiene alguna base territorial, que además también en algunos momentos tiene base étnica, porque en el territorio también se distribuye la población de acuerdo a nuestras características étnicas. Mira, decir que no entendemos, que mira, que cómo nos está sorprendiendo esto, es haberse negado sistemáticamente a ver el Perú. A mí me gustó un tuit que leí, que respondía a muchos otros que decían, no entendemos qué está pasando en el país, en el Perú profundo, y alguien contestaba diciendo, oigan, lo que tendríamos que preguntarnos es por qué permanentemente Lima vota y tiene un comportamiento político diferente al resto del país. Entonces, en efecto, pone en tela de juicio algo que ustedes estaban planteando hace un momento, que es la descentralización, o mejor, el centralismo, ¿no es cierto? Otra vez, la desigualdad con base territorial, pero esta vez no solo en lo que sucede en la dinámica social, económica, política, cultural, sino también en lo que sucede en la dinámica política, en lo que significa la distribución del poder, ¿no? Entonces, a mí estas cosas no sé, pues entre que me frustran, me fastidian y me enojan, es eso, creo, una terquedad por negarnos a ver sistemáticamente y desde hace por lo menos 20 o 25 años qué estaba pasando en el Perú. Jorge, en el caso de Junín, estos resultados y esta predominancia de votos por Castillo, ¿a qué se los atribuirías en tu región? Bueno, en primer lugar, lo que habría que tener presente es que uno de los actores políticos importantes que están ya en la segunda vuelta es, en primer lugar, el partido que, como se dice comúnmente, es el vientre de alquiler de Castillo, ¿no? En este caso estamos hablando de Perú Libre. Perú Libre es un partido nuevo que tiene como el epicentro de sus acciones la ciudad de Huancayo. Este partido fue fundado justamente por Vladimir Cerrón Rojas, ¿no? Que estuvo incluso inicialmente en la plancha presidencial de Castro, al estar sentenciado por un delito de que es negociación incompatible, fue suspendido, ¿no? Prácticamente él es el que fundó y creó el partido, este partido ahí en la ciudad de Huancayo. Ahora, este personaje no es nuevo en la política, ¿no? Anteriormente fue presidente regional y actualmente también logró ganar las elecciones a la presidencia regional ahí en Junín, pero no pudo asumir el cargo debido a la sanción esta al que aludí anteriormente, ¿no? Ahora, el trabajo que ha hecho Cerrón, ¿no?, a partir del momento en que empieza a incursionar en política es hacer un trabajo de bases al mismo estilo de que hacía la izquierda en la década del 80, ¿no?
Y aunque parezca mentira, y también me parece a mí increíble, cómo es que esta estrategia está dando resultados, a pesar de la existencia de hacer política en la actualidad, que fundamentalmente se hace a través de las redes, ¿no? Incluso actualmente están haciendo, digamos, campaña boca a boca, ¿no? Y un poco es esta la razón por la cual van a ser invisibilizados, o fueron invisibilizados inicialmente, ¿no? Ya en las últimas encuestas, ahí sí, bueno, podemos percibir que los porcentajes de votantes se iban incrementando a favor de este partido. Y un poco yo quisiera recoger el comentario que hacía la doctora Patricia con respecto remontándose a la época del 90. Y bueno, salvando las distancias, un poco me hacía recordar un debate que se suscitaba entre colegas antropólogos que habían trabajado en Ayacucho, en la época de la irrupción de Sendero Luminoso. Y a uno de ellos, el otro le enrostraba y le decía, pero ¿y cómo no pudiste ver eso? ¿Cuántos años radicas tú en Huamanga? Haces tus trabajos de campo, haces tus trabajos antropológicos, pero no, ¿cómo no pudiste percibir esta situación? Entonces, creo que esto fundamentalmente se deba a que sí, pues, nos resistimos, si se quiere, mirar al Perú profundo, entre comillas, ¿no? Como lo planteaba Patricia. Pero habría que preguntarnos a qué se debe esta negativa. ¿Por qué nos resistimos a hacerlo? Pareciera que algo muy simple, de repente lo que voy a decir, pero pareciera que existe en el imaginario una visión de que la costa es lo civilizado, la sierra es el espacio de la barbarie y la selva es el espacio del salvajismo, ¿no? Un poco recogiendo superar a través de esto. Muchas gracias, Jorge. Invitamos a todas las personas que nos están viendo a dejar sus preguntas en los comentarios para Patricia, Jorge y Omar. Omar, ¿cuáles son las propuestas económicas tanto de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo, quienes a un conteo del 99% ya se visualizan como los dos candidatos que competirán en una segunda vuelta? Yo antes de pasar a lo económico quisiera hacer un apunte, si me permites, Nancy. Hemos hablado del centralismo económico, hasta el cultural, pero no hemos hablado del centralismo académico. Entonces, no tenemos un desarrollo académico fuera de Lima que nos permita, por ejemplo, mostrar el resto del país, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si las interpretaciones suceden desde Lima? Yo no creo en que la gente de Lima pues sea mala gente, que no quiera ver el resto del Perú, ¿no es cierto?, los académicos y estas cosas, pero nuestras historias, nuestras trayectorias personales, nuestras vivencias, el territorio en el que estamos asentados, también son elementos que juegan en qué objetos de estudios o qué temas de investigación escogemos, qué dinámicas vemos y cuáles son nuestras perspectivas respecto a las interpretaciones que se podían hacer. Pero lo que decía Jorge hace un momento respecto a al trabajo antropológico de campo en Ayacucho, tiene que ver con que eventualmente no hemos tenido y no estamos teniendo suficiente investigación en general, ¿no es cierto?, pero en este caso social, en el conjunto del país. Y cuanto más lejos te pones de las ciudades, la posibilidad es menor, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí hay un desafío bien importante para sobre todo para las universidades públicas, porque las universidades públicas, por la forma en que se ha segmentado también las preferencias o el mercado de estudiantes universitarios, tenemos ahora, por lo general, a los chicos, a las chicas, que no pueden pagar ni siquiera pensiones pequeñas. Entonces tenemos a los chicos y chicas más pobres, y tenemos a muchos chicos y chicas de zonas altas, ¿no?
esto de la pandemia nos ha puesto en evidencia. A mí me llamaban estudiantes que me decían, yo, señorita, me estoy subiendo al cerrito para poder, ¿qué se llama? Tener señal para seguirle la clase, ¿no? Nosotros no tenemos internet o computadora en el pueblo, tenemos que caminar. Ella tenía que caminar como 3 horas, me parece, para irse a la municipalidad, porque en la municipalidad les estaban ofreciendo facilidades, digamos, para los estudiantes universitarios que tenían en el distrito y pudieran utilizar las computadoras y el internet de la municipalidad, ¿no? Pero, pucha, ¿en cuánto tiempo te lees un PDF? Pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una dinámica también que podríamos empezar a trabajar de redes de académicos y de investigadores, tanto entre las provincias, ¿no? Junín con Arequipa, con Cajamarca, etcétera, como con Lima y desde Lima también, ¿no? Entonces ahí creo que hay un desafío importante para conocernos mejor, para interpretarnos mejor, ¿no? Porque lo que claramente está sucediendo es que no nos estamos interpretando como sociedad, ¿no? Y la sociedad ha venido desenganchándose, desorganizándose desde las grandes crisis de los 80. En los 80 nosotros teníamos partidos políticos, sindicatos, gremios campesinos, gremios empresariales, y podías hablar de una negociación social, y los actores representaban los intereses de grandes grupos, y la escena política era como más institucional, más predecible. Pero cuando los partidos se desinflan y aparecen estas alianzas electorales con un rostro personal o familiar, cuando los sindicatos desaparecen, cuando aparecen las grandes centrales campesinas, ¿quién representa a los campesinos? ¿Quién representa a los obreros? En ocasión decíamos, ¿quién representa a los estudiantes, a los padres y madres de familia? ¿No? Entonces, tú dices, entonces, ¿en dónde, en qué parte de la política se está haciendo lo que la política manda? Sentarte a concertar, negociar los intereses de los diferentes grupos. Eso no existe. Entonces, lo que existe es una acción política. No sé pues si exista una categoría para ello, tendríamos que haber invitado a un cientista político, ¿no? Pero por lo menos desperdigada, dispersa, espontánea, que no tiene canales o espacios de formación que agrega, ¿no es cierto?, que aglutina, como eran, por ejemplo, los sindicatos, las organizaciones barriales, las organizaciones campesinas, etcétera, ¿no? Entonces, es otro tipo de escenario político en el cual cada persona, cada ciudadano y ciudadana siente algo y se comunica emocionalmente. Por eso a mí lo de por ejemplo, de los programas económicos, etcétera, me parece muy bien, hay que seguirlos pidiendo y planteando, eso hay que seguirlo haciendo, pero hay que también leer las emociones, los sentimientos de la población, y el político tiene que saberlo hacer. Yo me pregunto, ¿qué hace, por ejemplo, que la opción de izquierda de Arana tenga la posición que tiene, la de Vero la que tiene, y la de Perú Libre la que tiene, ¿no? O la de FREPAP la que tiene, o la que tuvo en el periodo, en la elección anterior. Ya cuando apareció FREPAP dijimos, no estamos comprendiendo el Perú, etcétera, y nos estamos haciendo la misma pregunta cuando todas las condiciones han empeorado, porque la pandemia lo que ha hecho es que, de ser de un país de ingreso medio, que más o menos gran parte de la población decía, he mejorado un poquito, de repente, plop, te volviste a caer, pero además sentiste la desprotección, sentiste la indefensión, sentiste que estabas solo en el mundo enfrentando la muerte literalmente, ¿no? Entonces, eso me parece que explica mucho más la dispersión de voto y cómo estas opciones conservadoras, pero de estos discursos que van directo a las emociones, ¿no? Tipo lo que pasa con Renovación Nacional o lo que pasa con Perú Libre, tienen sentido. Y estas otras cosas un poco más formuladas,
como lo de Juntos por el Perú o el propio Partido Morado, se quedan sin público. Ahí lo dejo. Patricia, en hilo con lo que nos acabas de comentar, que me parece muy interesante, Patricia y Jorge, de hecho, ¿existen realmente desencadenantes para que muchas regiones opten por una posición de izquierda marcada? Porque se dice mucho, ¿no? De que incluso en medios internacionales se decía que este es un voto reactivo, ¿no? A lo que mencionas, a lo que ha ocurrido con la pandemia, que ha, digamos, visibilizado muchísimas carencias y muchísimas demandas en las regiones, más allá de Lima, o es una línea política que siempre ha existido en el resto del Perú, en todo el Perú en general, en norte, centro y sur, y que no necesariamente es visibilizada tanto por los medios de comunicación como por las encuestas, como por las investigaciones, como mencionaste, ¿no? Patricia y luego Jorge. Bueno, yo antes que hablar de izquierdas y de esta asociación que se hace del pueblo, la población con la izquierda, yo invitaría a ver lo que ha sido el movimiento del voto popular y del voto de las zonas de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y cómo, por ejemplo, ese voto en algún momento fue fujimorista, cómo ese voto en otro momento ha sido de Ollanta, en otro momento ha sido del FREPAP, ¿no es cierto? Entonces, y ahora es de Perú Libre. Quizás a quien se le podría etiquetar más coherentemente de izquierda es a Juntos por el Perú, ¿no? Entonces, la izquierda todavía, ahorita, está haciendo una etiqueta que pretende abarcar todo lo que pensamos que hace algún tipo de cuestionamiento al mercado, ¿no? O que hace algún tipo de cuestionamiento a el rol del Estado, una mayor presencia del Estado. Entonces, todo lo que es eso, se dice que es de izquierda. Yo invitaría a pensar con un poquito más de rigor, digamos, con un poquito más de concreción este tipo de cosas, ¿no? Porque el voto de Keiko el voto fujimorista era un voto de izquierda. El voto de Ollanta, a Ollanta se le acusó de izquierda, que polo rojo, que polo blanco, que no sé qué. Y la otra cosa, estas identificaciones populares con unos ciertos candidatos, creo que se han visto como frustradas o decepcionadas en Ollanta contra lo del polo rojo, contra lo del polo blanco. Con Keiko, que mantenía el fujimorismo que mantenía una cosa un poco más dura de su electorado, con lo que ha significado tanto los juicios, me parece, pero mucho más su accionar congresal en este último periodo. Yo creo que en este último periodo el fujimorismo sí ha decepcionado a una parte importante de su electorado. Y lo propio le ha pasado al FREPAP. Entonces, la gran mayoría de la población y la de mayor vulnerabilidad, esa que siente que el Estado no lo mira, que el Estado no lo protege, que las empresas no son para él o para ella, porque su posibilidad de trabajar en una empresa es remota, que el Perú formal no es para él o para ella. Entonces está buscando dónde refugiarse y creo que de ahí han salido grandes oleadas de electores, tanto de Perú, Perú Libre, como del propio Renovación Popular y quizás en algunos casos hasta de Avanza País, ¿no es cierto? Ahí hay cosas. Y en regiones como la mía, y lo que pasa en el surandino, ¿no? Por ejemplo, Arequipa, Puno, Cusco es una cosa, Arequipa, Moquegua, Tacna es otra cosa. ¿No es cierto? Tú puedes decir que hay una línea de Arequipa costeña, que es Arequipa, Moquegua, Tacna, y una línea, y citadina además, y una línea más andina, rural, que se asocia más con lo andino, lo rural de Puno y Cusco, y llega hasta Madre de Dios. Entonces, en donde las economías de nuestras regiones son fundamentalmente informales, donde la empresa más grande que existe, que no sea minera, por supuesto, no tiene más de 200 o 300 trabajadores en Arequipa, donde tenemos
la segunda base industrial del Perú, que se reduce a 4 o 5 empresas industriales grandes. Después es mediana o pequeña empresa ligada a servicios a minería o a servicios para la ciudad, pero ¿en dónde trabaja la gente? En comercios y servicios de baja productividad. ¿Qué tipo de modelo económico le hace sentido a esa población? Que ve pasar la minería y ve cómo, sí, algunas familias que trabajan ahí mejoran y ven todos los muchachos jóvenes que trabajan en minería que se compraron un carro, que está bien, uno lo celebra, pero tú dices, eso no es para mí, otra vez, ¿no es cierto? Y entonces el Perú formal, las ofertas de planes de gobierno para el Perú formal se sienten, creo, muy lejanas de lo que es la vida cotidiana de la mayoría de las personas y mucho más cuanto mayor es su situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué ha salvado a las poblaciones más pobres urbanas? Las ollas comunes. Muchas gracias, Patricia. Jorge, por favor, tu opinión. La pregunta era si realmente el voto ha sido una respuesta a las demandas que existen en el Perú o si hay una posición de izquierda marcada que ya yace dentro de fuera de Lima, dentro del Perú. Como mencionaba Patricia, ha desembocado en el voto popular en las últimas elecciones. Bien, yo partiría por lo último y bueno, concuerdo con todo lo vertido por Patricia, ¿no? Creo que no hay un coto, una especie de coto exclusivo de casa de la izquierda, ¿no? Y ya Patricia lo ha señalado. Si nosotros de repente revisamos los resultados de las elecciones donde, por ejemplo, Perú Libre ha obtenido la mayor parte de las más altas votaciones, vamos a ver que es el mismo espacio en el que en algún momento, en la época de la violencia política, se llamó como el trapecio andino, o un poco incluso peyorativamente la mancha india, ¿no? Y ese espacio, vuelvo a repetir, no es un espacio exclusivo de la izquierda, como lo ha señalado Patricia, porque si no, ¿cómo nos explicamos que luego de la violencia política se va a convertir en un bastión del fujimorismo, ¿no? Luego ¿cómo se llama? De Ollanta Humala, bueno, de García sí, muy poco, ¿no? Y entonces es un espacio donde ha calado el discurso de que la única manera de salir de la crisis es a través de un emprendimiento, de formar una empresa, de ser emprendedor, ¿no? Que el discurso en la época de Sendero, en la época donde yo estudiaba, el discurso era, ¿y cómo salimos de esta situación? Haciendo la revolución, transformando la sociedad radicalmente. Ese discurso va a ir cambiando, va a ir mutando, ¿no? Especialmente Huancayo fundamentalmente vive del comercio, ¿no? La agricultura de Huancayo es una agricultura comercial fundamentalmente. Y es de repente, es muy importante este espacio porque, como todos sabemos, es algo así como la despensa de la ciudad de Lima, ¿no? Y es por eso que cuando hay algún accidente o algún camión de alto tonelaje sufre un desperfecto, una falla mecánica, se impide el tráfico y eso incluso repercute en el precio de los productos agrícolas, ¿no? Entonces, yo no diría que, vuelvo a decir, que es un territorio exclusivo de la izquierda, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es, de repente, ser arbitraria la comparación, ¿no? Sendero Luminoso empieza sus acciones en Ayacucho. Ahora tenemos otra, digamos, por decirlo de alguna manera, otra empresa política donde la marejada empieza en Huancayo, en Junín, vecinos, ¿no? Y también me recuerda mucho esta situación, que cuando se desata la violencia política desde Huancayo, nosotros decíamos, eso no nos va a llegar,
¿no? A Huancayo difícil que llegue, ¿no? Pero poco a poco fue avanzando, llegó a Huancavelica, llegó a Junín, llegó a Lima. Y cuando llegó ya fue tarde, ¿verdad? Entonces, un poco que de repente nuevamente prende el discurso de la izquierda, las posiciones, entre comillas, de izquierda, se deba fundamentalmente a que el modelo no es inclusivo, ¿no? No es inclusivo. Hay pequeñas empresas que hasta cierto punto son muy dinámicas, ahí en Huancayo son exitosas, y que, por ejemplo, ellos, ¿por quién están votando? Están votando por el fujimorismo, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar, ¿no? Si te metes a competir empresarialmente con un huancaíno, no te metas con él. Vas a perder, ¿no? El huancaíno no respeta nada. Entonces, Muy con esto te digo... Omar, vamos con las prioridades para el siguiente gobierno. Tenemos las propuestas electorales, las propuestas económicas, tanto del partido de Keiko Fujimori y del partido de Pedro Castillo. ¿Realmente estas propuestas económicas reflejan lo que el Perú debe colocar como prioridad para el siguiente gobierno? Sí, ahí yo quiero, o sea, responder la pregunta desde una perspectiva o un tema que se ha elaborado, ¿no? Bastante en esta conversación, que es el tema del centralismo, ¿no? Que Patricia lo recalca en el ámbito académico, ¿no? O sea, no entendemos lo que está pasando porque no hay producción para interpretarla. Y eso también se origina porque no hay, por ejemplo, recursos en las universidades, incluso en las ricas de Canon, para poder aprobarte un proyecto de investigación, ¿no? Entonces, los profesores tienen pocos recursos para interpretar, pero eso se debe a probablemente un sistema administrativo que limita los recursos, ¿no? Entonces, los resultados de la política pública están, digamos, sobrepasados por esta inercia de la burocracia o porque estas reglas pueden considerarse más centralistas que, digamos, habilitar, ¿no? a las distintas organizaciones o instituciones para que en sus procesos, ¿no? Que también Patricia ha señalado acá, la empresa más grande en Arequipa es 200 personas sacando las minas. Entonces imagínense al sector público, ¿no? Que tiene que lidiar con formatos, fichas, aprobaciones, ¿no? Y eso al final termina debilitando a la misma institución universitaria y probablemente los proyectos de investigación. Entonces, cuando tu pregunta es planteada de qué van a hacer los Keiko o Castillo en el futuro gobierno, y solo tomando la parte administrativa y técnica, la pregunta es qué pueden hacer, ¿no? O sea, si realmente tuvieran una dirección, ¿no? En lo económico, en implementar un plan de vacunación, ¿no? En el tema, no sé, pues social, aumentar la política, digamos, de programas sociales en las zonas que más han representado, no sé, pues a Castillo o a Keiko, porque los dos se van a pelear voto a voto en esa zona también, eso es importante, ¿no? O sea, va a estar en la agenda, así como luego el gobierno de Ollanta, donde se creó un MIDIS como una respuesta. Entonces, algo que va a quedar claro es que hay que hacer de nuevo política social, pero creo que parte de la respuesta es cómo lo toma Keiko y cómo lo toma Castillo. Ahora se puede descifrar que mucho de lo que Castillo está planteando son cambios a nivel de reformas, ¿no? Quiero bloquear al Tribunal Constitucional, quiero cambios de la Constitución, yo voy a convocar a ministros en base a las organizaciones, ¿no? Antes que decir, yo tengo este programa y voy a aumentar el gasto, ¿no? Antes de decir, vamos a crear este tipo de programa social, etcétera, ¿no? Entonces, él tiene una visión más en la que, digamos, va a jugar a las reformas y a inyecciones de recursos directamente a la población, lo cual es más, digamos, genera presiones más a cajas fiscales directamente, ¿no? Entonces, va a chocar más con un modelo económico actual y con sus estructuras, porque, digamos, no encuentra respuestas en ella. Keiko, en el caso contrario, sí puede, digamos, aceptar que este modelo puede revolucionarse, ajustarse, etcétera,
pero también, creo que Patricia también lo dijo, y Jorge comentaron este tema, han decepcionado, ¿no? O sea, no es que el fujimorismo haya sido una opción victoriosa antes de las elecciones, sino también ellos son causantes mucho del debate económico que ha habido, ¿no? Con esa mayoría en el Congreso no ha logrado impulsar temas que tenían mucho en común con desde Sagasti, Vizcarra, PPK, ¿no? Entonces, también hay una gran duda de que si sus cuadros técnicos puedan, digamos, cargarse un gobierno, ¿no? Entonces, creo que va a quedar claro que va a haber una agenda social grande, más productiva en el tema agrario sobre todo, pero hay grandes dudas en los dos de cuáles van a ser su capacidad para gestionar el Estado. Y digo los dos, porque no, uno podría decir desde Lima, sí, Keiko la va a hacer porque ya lo hizo. La verdad es que hay muchas dudas acerca de esa capacidad y que si también, digamos, sea fácil avanzar por el lado del populismo más de ella, que quizás puede ser un populismo más efectivista, por así decirlo, ¿no? ¿Algo acerca de la burocracia? Sí, creo que a Nancy se le... El audio, Nancy, estás con el micro apagado, Nancy. Ya, perdón. ¿Cuál sería el impacto de una nacionalización y particularmente en una industria como la minera? Tiene un valor muy importante en el PBI de Perú. En realidad que todas esas cosas dependen cómo se hagan, ¿no es cierto? Nosotros ya pasamos por nacionalizaciones y pasamos por privatizaciones. Y en ambos casos depende de cómo se haga. Digamos, se puede hacer de la peor manera y estropear la economía nacional. Se puede hacer de manera sensata y organizar mejor los sectores. En todo caso, lo que va a haber siempre va a ser encuentros y lucha de actores con intereses y posiciones diversas, ¿no es cierto? Y eso, a mí lo que me preocupa es que intentemos echarle la culpa de toda la burocracia al Estado. No se olviden que la burocracia del Estado la hacen los gobernantes. Y el principal responsable de la burocracia del Estado es el Ministerio de Economía y Finanzas, que además es quien vela por el modelo económico. Entonces, cualquier cosa que a Economía y Finanzas le parezca que puede deshacer el modelito que tiene para gestionar el presupuesto y no dispararte con macroeconómicos o no tener más gasto corriente, de verdad se ponen súper a la defensiva y ellos son quienes generan luego la burocracia para evitar que estas cosas sucedan en otros sectores. Y ahí yo puedo contar experiencias de parte, pero igual la otra cosa que atraviesa fuertemente es el tema de la corrupción. Entonces la corrupción demanda que haya más vigilancia, más normas, más reglas, más, ¿no? Y eso es más procedimientos, más burocracia. Entonces, privatización, nacionalización, ¿qué vamos a hacer con la descentralización? Depende de cómo se haga. La etiqueta no dice nada, ¿no es cierto? Es como, no sé, pues comprar antibióticos, ¿no? Depende de qué antibiótico tengas y cómo lo uses, ¿no? Tú te compras el antibiótico más potente, de alto espectro, y lo usas para una bronquitis, pasado mañana no te sirve para una cosa más grave porque el sistema ya lo, digamos, ya lo asumió y ya no le sirve, ¿no es cierto? Entonces, ahí en el diablo están los detalles. Entonces, las etiquetas pueden rápidamente entrar a las emociones de la gente y o causar temor o causar entusiasmo. Nacionalicemos las empresas, entonces vamos a distribuir la riqueza a los pobres. Entonces, ahí aparece algo que le hace sentido a un grupo de población, pero al otro le dice, nacionalicemos las minas y entonces, ¿qué va a pasar con las inversiones? ¿Van a venir más inversionistas? ¿No van a venir más inversionistas? Claramente, Venezuela las regó y se quedó sin nada, pero Evo no perdió un solo inversionista. Ok. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, interesante ¿cómo se hacen las cosas? Es muy importante. Sí, Omar,
La misma pregunta y hablando un poco de la viabilidad, ¿no? La viabilidad y la situación de Perú. ¿Hay algún escenario en el cual sea viable una nacionalización de industrias y básicamente la misma pregunta, ¿no? O sea, no lo veo, pero a ver, con soporte, ¿no? En el sentido de que los dos candidatos no tienen un, son victoriosos, por así decirlo, largamente en las elecciones, ¿no? Entonces, y generar coaliciones hacia ese lado, también no han sido mayoritarias. Entonces, creo que el camino más va por la Constitución, por así decirlo, ¿no? O sea, prefiero tomar el camino de la Constitución que me dé un marco para hacer este rol del Estado sobre las empresas, sobre las industrias extractivas, antes que tomar medidas directas, ¿no? Sobre todo porque estamos en un contexto de COVID donde, digamos, la coyuntura económica le va a pesar al gobierno o a los dos, donde van a tener que resolver temas de presupuesto, ¿no? Entonces, sí creo que se discute y eso es bueno, y creo que de hecho también un resultado de esto es que la Constitución tiene que ajustarse o cambiarse, ¿no? Para poder modificar precisamente este modelo económico que no, digamos, le ha dado resultados a la población en las regiones, y precisamente esto se ha manifestado en estos ciclos electorales, cada vez caras distintas a lo que quiere Lima, ¿no? Entonces, pero sin embargo eso genera, digamos, una presión también para estos dos gobernantes de qué vas a hacer económicamente en el corto plazo en un contexto de mucha deuda y mucho gasto social todavía. Entonces también tienen que tener ahí un manejo económico muy prolífico, ¿no? Pero puede ser como que más una especie de lado de Castillo, porque lo ha dicho claramente Keiko, que quiere mantener la Constitución y el modelo, una apuesta, pero habría que ser claro exactamente en qué está pensando, ¿no? En Venezuela, en Bolivia, en qué sector, y en ese sentido en qué ganancias genera ese cambio de proceso. Yo creo que incluso ahí políticamente estaba viendo los datos de ganar por distritos en las propias regiones mineras o provincias, varían también. O sea, no es que toda la región votó por, digamos, Nuevo Perú, sino también al interior de los distritos, en las provincias hay diferencias, porque la distribución de la riqueza también es distinta. Entonces, no hay un acuerdo claro, ¿no? Creo que el caso del joven que trabaja en la camioneta, digamos, puede ser visto económicamente como que genera puestos de empleo a él, a su familia, pero los demás no. Entonces, generas dos grupos, digamos, en una misma región. Y si quieres realmente preocuparte del problema de prosperidad, es una mirada de reforzar ciertos espacios para que haya no redistribución, sino capacidades locales que puedan aprovechar esa riqueza, ¿no? Y la otra cosa, y la otra cosa es que perdón, las otras cosas, digamos, yo puse ejemplo Venezuela, Bolivia, que lo retomó Mar, pero también están ejemplos como el de Chile, ¿no es cierto? Como Colombia, México, Francia, que también tienen empresas estatales con recursos importantes, ¿no? Entonces, la variedad de modelos posibles es muy amplia. Por eso digo, hay que ver primero el cómo, el para qué. A ver, no sé si me permiten, a ver. Muchos especialistas, justo comentaban, muchos especialistas señalan que para contrarrestar la imagen de un Estado que es mal administrador, lo que se puede hacer es nombrar un comité de gestores con conocimientos más técnicos. ¿Cuáles serían las funciones de este comité? ¿Es viable tener un comité de este tipo para poder, digamos, llegar de una manera mucho más efectiva a las regiones? Omar. Sí, justo está, creo que hoy día o mañana Karina, que está detrás de las agencias regionales, es como manejar, digamos, un programa macro en la región, donde podemos decir vamos a generar 800 millones, 400 millones, que es positivo, ¿no? Es una ruta, digamos, es como un plan.
pero identifico claramente que quienes son las ruedas de ese plan es lo que dice Patricia. En Arequipa no hay empresas más grandes de 200 millones. 200 personas, perdón. Entonces, ya imagínate otra región, ¿no? Estamos hablando ya de 100, en otra región estamos hablando de 20, en otra región estamos hablando de 10 personas. Entonces, es como dos velocidades, ¿no? Una macro, claro, donde es importante dónde empujar y por ahí vienen los megaproyectos, la infraestructura, pero mientras tanto la gente tiene que ir mejorando su nivel de vida, ¿no? Y elevando su productividad. Entonces, a veces pienso que ese rol no le cae a los técnicos, ¿no? Que al final son preguntas para técnicos, pero ¿por qué no los gremios mismos deciden, ok, necesitamos esto para romper las barreras, ¿no? Y creo que hay buenas prácticas en algunas regiones de estos organizaciones. Entonces, generar, no le llamaría espacio técnico porque suena a un invento que se ejecutó al máximo con PPK y fue un rotundo fracaso. Y un poco la debilidad de la burocracia peruana en estos momentos para enfrentar el COVID es ese enfoque de súper técnico, ¿no? Que no digo que sean herramientas válidas e importantes, digo que si tienen el nivel de suplantar al decisor de política, son un rotundo y caro fracaso, ¿no? Entonces, preferiría responder la pregunta de cómo hacemos que esas empresas de 200, las de 100, de Arequipa, de Junín, resuelvan sus problemas en los próximos 3 años y en paralelo avanzar, ¿no? Entonces, seguro ahí Jorge tiene algunos comentarios importantes porque habló de la importancia de la carretera central. Patricia. Perdón, fue aludido Jorge. Yo creo que mejor escuchamos a Jorge primero, ¿te parece? Bueno, un poco yo quisiera compartir con ustedes algunas, digamos, declaraciones que va a hacer Vladimir Cerrón al día siguiente de las elecciones, ¿no? Un poco para, de repente, nos permitan visualizar mejor qué es lo que piensan, cuál es la visión que tienen del país, ¿no? Por ejemplo, el resultado de las propias elecciones la van a considerar como un gran hecho histórico. Y aquí abro la cita y dice: es la única vez en la historia del Perú que un partido de izquierda forjado en el Perú profundo se hace presente en la escena nacional como expresión de la sublevación contra el centralismo de la derecha y de la izquierda criolla. Aquí obviamente está haciendo referencia a Verónica Mendoza, ¿no? Pero sobre todo contra el neoliberalismo para constituirse en una fuerza política propia. Cierro la cita. Y también pone énfasis sobre la importancia y el papel de la ideología. Y dicen, cito: las ideologías sí existen y son necesarias para la vida de una sociedad. Perú Libre ha declarado abiertamente su postura marxista, leninista y mariateguista, sin camuflarse en la respuesta pusilánime de ser de arriba o de abajo, lo que además pone en evidencia que el pueblo clama un giro de sistema hacia un consenso más justo entre la clase dirigente y la clase dirigida. Cierro la cita y sobre lo que estaban conversando, sobre el papel del Estado en la economía y la sociedad, ¿no? Dice lo siguiente, cito: se demuestra que el pueblo exige una mayor intervención del Estado para regular el mercado con sus abusos propios. Requiere un Estado fuerte, descentralizado, plurinacional, empresario, protector y planificador. Para lograrlo debemos marchar a una asamblea constituyente. Cierro la cita. Entonces, esta es la visión que, en cierto modo, se va a plasmar, por ejemplo, en el plan de gobierno que ellos manejan. Y bueno, yo no soy economista y mal haría yo en comentar algo que desconozco. Lo que yo me preguntaría es hasta qué punto podría aterrizar este planteamiento general, macro, ¿no? Y qué repercusiones podría traer para la economía y el bienestar de todos los peruanos. Hay una pregunta que es muy interesante, que es precisamente para Jorge, del público. ¿Cómo explicar la inclinación de Moquegua por Perú Libre, una región modélica en el país,
con indicadores sociales y económicos superiores al promedio nacional como PBI per cápita, índice de desarrollo humano, índice de competitividad regional, inversión minera, entre otros. Bueno, no conozco la realidad de Moquegua y bueno, por información sabemos que sí tiene esas características y bueno, sí pues, o sea, como yo creo que habría que, para explicar esto, recurrir al papel que han jugado en estas elecciones para el relativo éxito que ha tenido Perú Libre. ¿Cuál es el sostén? ¿Cuáles son los dos pilares fundamentales de este partido? Va a ser, bueno, el partido y el otro aspecto son los profesores. Un poco en esta alianza que se ha establecido entre Cerrón y Castillo, no olvidemos, ambos son profesores. Uno es docente, es mi colega en la Universidad Nacional del Centro, se formó en Cuba, es un médico. A su papá lo asesinaron en la época del terrorismo, fue vicerrector de mi universidad. Y bueno, Castillo es rondero, ¿no? Lo que los une, en cierto modo, aparte seguramente de la cuestión ideológica, es que ambos están en la esfera de la educación, ¿no? Entonces, uno de los soportes, como vuelvo a decir, ha sido el partido y el otro creo que ha sido el papel de los profesores, ¿no? Del magisterio, de un buen sector del magisterio. Ellos son los que han sostenido, en cierto modo, y los que han estado haciendo, digamos, propaganda y proselitismo a favor de este partido, ¿no? Entonces, bueno, como no me atrevería yo un poco a aventurarme a explicar, ¿no? Qué es lo que pasó exactamente en Moquegua. De repente podría hacerlo en el caso de Huancayo, etc. Bueno, en el caso de Huancayo es fácilmente de explicarlo, ¿no? Y ha sido presidente regional una vez, nuevamente ahora está su partido, es el que maneja no solamente el gobierno regional de Junín, sino también muchos de las alcaldías de los distritos y provincias de la región Junín, e incluso por primera vez en la historia es un solo partido que tiene la alcaldía de Huancayo, el Tambo y Chilca, que son los tres distritos más importantes en Huancayo, ¿no? Entonces, esa vendría a ser mi respuesta de algún modo. Sobre lo de Moquegua, si me permites. Ahí, bueno, claro, ahí está más cercano, sí. Patricia. Son mis vecinos, son mis vecinos. Sí, son mis vecinos. Además, Moquegua, la diferencia de Castillo respecto a la siguiente fuerza es más del doble, ¿no es cierto? Tiene 35% contra 15%, que es el segundo. Digamos, Moquegua tiene excelentes cifras, pero los pobladores moqueguanos no tienen una excelente vida, ¿no? Hay una especie de falsa imagen producida por los promedios, ¿no es cierto? La minería, la actividad minera en Moquegua, como todos sabemos, es muy, muy importante, tiene grandes empresas mineras desde hace muchísimos años, y hace subir artificialmente el PBI per cápita de Moquegua, cuando en realidad, inclusive, no sé si toda, pero parte de la contribución de impuestos no se hace en el propio Moquegua, sino se hace en Lima. Y como sabemos, si bien en la minería da trabajo, no es una actividad económica que dé masivamente trabajo. La masividad, digamos, o la mayor importancia del empleo asociado a la minería está en las empresas que hacen servicios para la minería, los que fabrican los uniformes, los que fabrican las herramientas, los que dan los servicios de transporte. Ahí, digamos, hay una dinámica económica más indirecta, eso Omar lo puede explicar mejor que yo, supongo, porque la empresa minera propiamente dicha contrata relativamente poca gente para la magnitud de valor que produce. Y Moquegua, como ciudad, no tiene capacidad de empresas, e industrias, etcétera, para ser la proveedora de los servicios a las actividades mineras, de los bienes y servicios secundarios, ¿no es cierto?, que utiliza la actividad minera. Entonces, la situación de la población es bastante diferente a lo que es la situación de la minería,
¿no? Tú dices, tiene los mejores indicadores sociales, ya pues, muchos de ellos son promedios que encubren la realidad, ¿no es cierto? Tiene una zona campesina, agrícola, que está forjando día a día cómo salir adelante. Tiene zonas altoandinas con un nivel de pobreza de cualquiera de las zonas altoandinas en el Perú, ¿no es cierto? Es más, la ciudad misma no es una ciudad de familias que tienen pues muy prósperas, que tienen lindas casas, sus autos, que pueden mandar a sus hijos a una universidad, si quieren mandarlos a la universidad, las universidades de Moquegua son de los últimos 10 o 15 años, y no tienen las mejores condiciones para competir, por ejemplo, con una universidad como la del Pacífico, o la Pontificia Católica, o la de Lima, etcétera, ¿no? Entonces hay una cosa muy artificial en Moquegua, ¿no? Entonces esas cifras económicas o promedios que uno ve en la estadística nacional no reflejan la vida de las familias moqueguanas. Entonces, por ahí hay una explicación, digamos. Tacna tiene un nivel de vida de las familias tacneñas un poco mejor al que tienen las familias moqueguanas, ¿no es cierto? Entonces, porque tienen más oportunidades de empleo, etcétera. ¿Qué es lo que a nosotros nos pasa en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, y seguramente en Huancayo y todos? Quien quiere tener una educación de excelencia, tú llegas a tu nivel máximo en la ciudad, ¿dónde das el siguiente paso? Te vas a Lima. ¿Qué hacen en Lima? Se van al extranjero, ¿no es cierto? La migración por búsqueda de mejores condiciones de estudios hace 20 años era cuando buscabas maestrías o doctorados. Luego el pregrado. Ahora ya hay familias que están migrando desde la secundaria de los hijos para asegurar la trayectoria de progreso de los hijos. ¿Dónde se va un profesional? Ingeniero, contador, sociólogo, el que tú quieras. Que llega a gerente de planta en una empresa. Mira, el siguiente puesto es el del dueño, ¿no? Entonces, o eres el dueño, o te decides que te quedas en ese nivel de vida porque te gusta la ciudad o lo que fuera, o te vas a Lima. Entonces, Lima, las provincias, y Moquegua es una de ellas, donde no tiene oportunidades para el desarrollo de las personas y las familias, se van desangrando, y se van desangrando eventualmente de las personas que tienen las mejores condiciones económicas, sociales y culturales para ser quienes podrían hacer el circuito del desarrollo en sus propias regiones. Para ponerlo en lógica técnica, se te van los mejores cuadros. ¿Qué nos pasa en el Estado? ¿Dónde tienes posibilidad de tener un buen sueldo en el Estado? En Lima, no en las provincias. Si trabajas en la Dirección Regional de Educación, ganas la quinta parte de lo que ganas en el Ministerio de Educación. Y lo mismo pasa con la Dirección de Agricultura o la de Transportes, etc. Entonces, ¿de dónde quieres los cuadros técnicos para que las regiones o el Estado en las regiones o las instituciones en las regiones tengan la dinámica, la capacidad de propuestas, la capacidad de usar la burocracia y no ser usado por ellos? No, pues, no va a salir, ¿no es cierto? Entonces, esto que le pasa a Moquegua, le pasa a todas las provincias pequeñas que tienen muchos recursos. Cusco, Echarate, el distrito de Echarate en el Cusco, es el que tiene la cantidad de canon minero que no tiene nadie. Y tú dices, ¿cómo te explicas que Echarate sigue siendo pobre? Claro, una municipalidad que tiene 20 o 30 funcionarios, que no son los mejores funcionarios del país, porque esos no quieren vivir en Echarate, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo manejas con 20 funcionarios 200 millones de soles? No hay forma, ¿no es cierto? Entonces, las capacidades se generan, pero tiene que haber una voluntad expresa, tanto a nivel político, como a nivel de lo que significa el presupuesto público para generar esas capacidades en las localidades. Y estos técnicos superestrellas que podrían resolverlo todo, mira, ese es un dilema desde la República de Platón.
en donde ya se planteaba la importancia de que el ilustrado en esa época era el filósofo, sea escuchado por el gobernador, por quien gobernaba, ¿no es cierto? El otro gran caso es el de Maquiavelo. El Príncipe Maquiavelo es escrito como una especie de manual donde los que saben, los técnicos de la época, los filósofos, le dicen al que se llama el gobernante cómo gobernar, ¿no? Entonces, la dinámica entre la técnica y política es así. Gobernar es un hecho político que requiere de recursos técnicos. No puede ser sustituido. Es más, el Perú, como lo dijo Omar, está viviendo el fracaso de eso. Desde el fujimorismo, en donde lo técnico es lo importante y no lo político, lo que hemos deshecho es la posibilidad de generar institucionalidad política para producir sentidos, ideas, y detrás de esos sentidos, ideas, capacidades sociales, políticas, institucionales, para utilizar las capacidades técnicas, ¿no es cierto? Porque si no, se nos convierte en lo que la política, la ciencia política dice, ¿qué le llama esto? Nichos de éxito, o algo así, no me acuerdo bien el nombre, que nosotros tenemos algunos, ¿no es cierto? La SUNAT, Indecopi, ya, se compraron el pleito de la institucionalidad y no lo toca a nadie, lo deja más o menos que funcione, ¿no es cierto? Pero una golondrina no hace verano, pues. La SUNAT funciona muy bien para administrar lo que tiene que administrar, pero no puede resolver la informalidad y por lo tanto no puede resolver el problema de la base tributaria peruana. Por poner un ejemplo. Nos quedamos sin tiempo. Les agradezco muchísimo a los que nos hayan acompañado en este MSUP y será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos han estado viendo. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de la Universidad del Pacífico. Hasta una siguiente edición.